Hola amigos, ¿qué tal? Susi Carbó de nuevo dándoles la más cordial bienvenida a este su espacio de Telecaribe Charlas Trendy, que en el día de hoy va a estar colorido y carnavalesco, un tema que de seguro va a gustar a muchísimos que quieren enterarse del carnaval, que quieren saber de otra forma de nuestro histórico carnaval de Barranquilla. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado y ya vamos a entrar en materia con ustedes. Nuestro invitado en el día de hoy es un honor para mí, personal y particularmente, presentar en Charlas Trendy a Eduardo Márceles Daconte. Él es un historiador, investigador cultural y profesor docente universitario, entre otras. Eduardo, bienvenido a Charlas Trendy. Muchas gracias, Susi, por supuesto, feliz de estar aquí contigo. Hemos estado juntos antes y conversando. Por eso decía que es un placer hoy particularmente, porque en Charlas Trendy es primera vez que tenemos una conversación nosotros. Y como ustedes le verán la cara, vean lo que tiene entre manos. Esto mismo que yo tengo aquí. Este es el motivo de nuestro programa en el día de hoy. Eduardo acaba de sacar un libro. El libro se llama 16 danzas emblemáticas en el Carnaval de Barranquilla. Vale la pena, antes de entrar en materia, decir que este es el primer libro de esta serie que se encuentra en el mercado. Un libro que habla de las 16 danzas que le dieron al Carnaval de Barranquilla la categoría de patrimonio oral e inmaterial ante la UNESCO. Pero dejemos que sea Eduardo que nos hable acerca de este hijo que él tiene entre brazos, que se llama así, 16 danzas emblemáticas en el Carnaval de Barranquilla. Hablemos acerca de cómo nace este libro, Eduardo. Este libro nace a raíz de una invitación que me hicieron en República Dominicana hace unos años. Calculo que fue hace unos 6, 7 años. Era una reunión que había para discutir el folclore, danzas y la música en el Caribe general. Entonces yo preparé una ponencia en la que hablé un poco de estas danzas tradicionales, emblemáticas y patrimoniales de nuestro carnaval. Muchas de ellas trazan sus orígenes al siglo XIX y vienen desde muchos sitios, ¿no?, de la región caribeña. En todo caso, cuando yo estuve dando esa ponencia en Santiago de los Caballeros, capital de la región del Cibao, que es una de las regiones más prósperas y productivas de República Dominicana, pues la gente quedó muy contenta porque yo también presenté imágenes de las danzas. Cuando se terminó la reunión, algunas personas llegaron donde estaba yo, ahí que había terminado la charla, y me decían, estupendo, todo esto de las danzas del carnaval, nosotros no teníamos ni idea, aquí también tenemos danzas, pero ninguna de esas se parece a esta. Esta es una cuestión que a nosotros nos atrae mucho y nos gustaría que usted hubiera podido traer, digamos, un video para ver nosotros la coreografía o de pronto un libro que tuviera imágenes y que nosotros pudiéramos de pronto ver con más detenimiento y con más precisión cómo son estas danzas, la coreografía, el vestuario, en fin. Y dije, bueno, sí, la verdad es que ustedes tienen toda la razón del mundo, pero esto fue tan rápido, toda esta situación, que no tuve tiempo de hacer eso. En todo caso, yo cuando regresé quedé con la idea. ¿Eso fue en qué año? La ida a República Esto fue hace como unos 7 años. Okay. Entonces yo regreso y le digo a Nubia, mi esposa, le digo, yo me voy a meter en investigar bien estas danzas, porque si bien existen libros sobre el Carnaval de Barranquilla en su totalidad, o sea, existen libros donde enfocan, digamos, las batallas de flores, los desfiles, los disfraces, las comparsas, las danzas, todas estas cosas, pero no hay ninguno específico sobre las danzas. Porque yo considero que las danzas, así como tú decías, la UNESCO reconoció que uno de los pilares fundamentales del carnaval son las danzas tradicionales y patrimoniales del carnaval. Entonces fui tomando una por una, me conseguí una cámara profesional. Yo siempre he sido un fotógrafo, digamos, aficionado. Ahí interrumpo, porque ese es otro punto que me llama la atención. En esta hermosa obra impresa, ¿cuántas fotografías más? Hay 377 fotografías. Y extra micrófonos dialogábamos que todas, bueno, casi todas, solo creo que menos una, son tomadas por ti, fueron realizadas por ti.
No, todas las fotos fueron tomadas por mí, excepto la de la contraportada, que es del artista visual Rosario Haynes, quien me la donó para que yo la usara, porque me pareció una foto estupenda. Yo también tengo de las danzas de los diablos arlequines, de diferentes, ¿no? Incluyendo aquellos que lanzan el fogonazo. O sea, ¿no?, que te dedicaste a patonear las actividades, las prácticas de esta Durante danza. 4 años. 4 años, todos los carnavales yo solicitaba la autorización como investigador del carnaval y me iba... Ok, ya hecho la investigación, ya teniendo el material escogido, ya habiendo pulido y teniendo todo listo, ¿dónde tocaste? Dijiste, ahora, ¿cómo hago para que esto se convierta en una realidad? Claro. Porque buscar estos patrocinios no es fácil. No, cuando yo investigué cuánto costaba este libro, no, dije yo no puedo hacer este libro, yo es imposible. Entonces lo propuse a 2 o 3 editoriales, pero las editoriales usualmente en libros que son así como de lujo, digamos, costosos, porque son libros esmerados, ¿no? Yo considero que todo el libro es una obra de arte. De colección. Un libro de colección. Un libro que no solamente te va a narrar en textos, ¿no?, la historia, porque yo cuento la historia de cada danza, cómo surgió cada danza, dónde, en qué sitio, en qué, usualmente doy la fecha cuando es posible encontrar la fecha, si no digo que nació a mediados del siglo XIX, a principios del siglo XX, o que llegó a Barranquilla, ¿no? Llegó a Barranquilla de Ciénega, como la danza del Caimán, o que llegó como la danza Son de Negro, que viene de Santa Lucía, ¿no es cierto? Y así sucesivamente voy explicando el origen de cada danza y quiénes son los directores. Yo eso no lo puedo financiar, dijiste. No, yo no lo puedo financiar, entonces yo le mandé el proyecto a una fundación alemana que ellos antes me habían ayudado a publicar la historia del arte en Colombia en 2 tomos, que es los libros que tú conoces, que se llaman Los recursos de la imaginación, artes visuales de la región andina y artes visuales del Caribe colombiano. ¿Oíste? Entonces yo cuando les propuse a ellos esta idea, mejor dicho, al día siguiente me contestaron y me dijeron, Eduardo, estamos fascinados con la idea del libro. Porque yo les mandé fotos, les mandé algunos textos. Entonces me dijeron, Eduardo, sería estupendo tener el libro y además con esa cantidad de imágenes que tú le vas a poner al libro, ese libro aquí en Alemania, mejor dicho, aquí a la gente le va a encantar, porque además es muy exótico para los alemanes, para los europeos en general. Entonces, al día siguiente me escribieron y me dijeron, te vamos a precomprar 200 ejemplares. Con ese apoyo, ¿no? Ese apoyo cubría el 70% del libro. Entonces, el año pasado que yo estuve en Nueva York, hablé con 2 fundaciones, una fundación que se llama la OLA, Latin American Organization for Literature and the Arts. Es una fundación para la literatura y las artes, y ellos me apoyaron comprando una cierta cantidad de libros. Y había otro amigo colombiano que es dueño de un lugar que es como un bar, pero es un bar cultural. Ahí se presentan los poetas. Un bar artístico. Exacto, es un bar artístico. Y entonces él me dijo, no, yo también te apoyo, este es un libro fenomenal, esto no. Entonces me compró también una cantidad de libros y con ellos reuní, yo diría que el 90% del costo del libro, faltó solamente el 10% que sí nos tocó a nosotros recurrir pues al bolsillo. A nuestras arcas. A las arcas. Rompimos el cochinito. Y aquí nació entonces. ¿Cuántos libros se imprimieron, Eduardo? De estos libros se están imprimiendo, porque no los han terminado de imprimir, 1000 ejemplares. Okay. Vamos a hacer nuestro primer corte a comerciales. Vamos a dejarlos con los resultados de la encuesta de la semana anterior y ya regresamos aquí para seguir hablando del carnaval, pero con un lenguaje diferente, mostrando otro punto de vista de este hermoso carnaval de Barranquilla. Así que no se muevan porque ya en minutos regresamos.
Spa Amar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Continuamos aquí en Charlas Trendy, como les dije hace un momento, viendo el carnaval desde otro punto de vista. Son situaciones, eventos que aportan a que esta obra material e intangible de la humanidad, según la UNESCO, siga preservándose y además que hayan elementos, documentos que así garanticen para la historia lo hermoso de nuestro carnaval. En el caso del día de hoy, el libro de las 16 danzas emblemáticas en el Carnaval de Barranquilla, su autor, su escritor, su investigador, Eduardo Márceles Daconte. Estamos hablando que estas 16 danzas son la danza de Congo, la danza del garabato, la danza del paloteo, la danza de coyongos, la danza son de negros, la danza de gallinazos, la de los diablos arlequines, la danza farotas de Talaigua, la danza del imperio de las aves, la de los indios de trenza, la danza del caimán, la danza de los micos y las micas, la danza comparsa de marimondas, la danza comparsa de los auténticos monocucos, la danza comparsa negritas puloy y la cumbiamba. Yo a grosso modo las mencioné. Quiero aclarar algo, esta es la investigación de las danzas en general, pero el carnaval está compuesto de muchas agrupaciones de estos tipos de danzas, ¿cierto, Eduardo? No, lo que pasa es que también estas son las danzas tradicionales emblemáticas del folclore, porque hay que diferenciarlas de las que se llaman danzas de fantasía. Eso, y además, perdona que te interrumpa, Eduardo, eso tuvo muchísimo que ver al momento de ser escogida por la UNESCO, ¿cierto? Claro, es que ellos escogieron solamente las danzas tradicionales, algunas, como te decía antes, su historia se remonta a mediados del siglo XIX. Por ejemplo, la danza de congos nace en Cartagena. Eventualmente unos señores la traen aquí a Barranquilla. O sea, ellos se inspiraron en las danzas, en el concepto de los congos en Cartagena, que se presentan allá en diferentes ocasiones. Y aquí las reformaron. Aquí creció realmente. Esa danza es eminentemente barranquillera, pero la idea viene de Cartagena. Le iba a preguntar eso, de 16 danzas que investigaste, que estudiaste, que escuchaste, de esas 16, ¿cuáles o cuál te impactó más conocer? Bueno, a mí tradicionalmente me ha gustado mucho la danza de los diablos arlequines. Es hermosa, ¿cierto? Me encanta esa danza y la veo como muy exótica y se remonta a la comedia del arte en Europa realmente durante la Edad Media y el Renacimiento, sobre todo en el Renacimiento en Italia. La comedia del arte fue la que inspiró a esto en el disfraz que llevan, el vestuario. Y de igual manera, muchas de estas danzas empezaron realmente siendo danzas de hombres, pero en los últimos tiempos las mujeres se han ido incorporando casi todas estas danzas, incluyendo Son de Negro, que era totalmente de hombres. Masculina. Y ya últimamente ya las mujeres danzan de igual modo que los hombres, incluso se ponen de negro y todo igual que los hombres. En este libro encontramos una estructura definida para presentar cada danza, ¿verdad, Eduardo? Exacto. Bueno, cada danza tiene 4 capítulos. El primer capítulo es la historia. Cuento la historia de cada danza en el sentido de que busqué en qué año nació, si era posible, quiénes la idearon, quiénes fueron sus directores, ¿no? Porque cada danza de esta tiene un director o una directora. Entonces, la historia es interesante porque algunas de ellas empezaron a desfilar y después sucumbieron por razones económicas, por razones diferentes, y después revivieron otra vez años más tarde con otros personajes o en otros sitios, porque en estas danzas no son, digamos, no son propiedad de nadie. O sea, cualquiera puede hacer una danza de garabato, cualquiera puede hacer una danza del caimán, una danza
Las únicas que sí realmente nada más existe una son las negritas Puroy. Pero danza del Caimán, ahí en Ciénega dicen que hay como 40 danzas del Caimán. Lo que sí es permanente, por ejemplo, es el vestuario, la música, la coreografía. Eso sí son Bueno, entonces después de la historia, entonces yo enfoco la coreografía. Explico la coreografía, porque si tú te das cuenta, aquí muchos barranquilleros, yo diría que la gran mayoría, ven las danzas durante la batalla de Flores o durante las presentaciones que hacen, pero no tienen idea de qué significa, ¿me entiendes? Ciertos movimientos. Allí, Eduardo, yo hago un paréntesis porque soy defensora del carnaval desde ese punto de vista. La gente asocia el carnaval con desorden, con esa parte mundana de la carne, de la perdición. Y yo voy siempre a esta parte de investigación, a esta parte de historia que nos trae muchísimo y nos dice muchísimo para aprender nosotros y para conocer de nosotros mismos. Exactamente. Ese es otro de los puntos que yo quería. Este libro es eminentemente didáctico. O sea, el que lo lea ya tiene idea de dónde vienen las danzas. Si no va a recordar después en qué consiste la danza del garabato, o la danza de son de negro, o la de los micos y micas, por lo menos va a tener una idea de que esas danzas son unas danzas que son del patrimonio folclórico, ¿no es cierto?, del carnaval y de nuestro territorio caribeño, porque todas, además una cosa importante, casi todas vienen de las riberas del río Magdalena. Allá iba a ir también. Casi, ¿qué tanto tiene que ver ese río? El río Magdalena es fundamental. Yo diría que es la columna vertebral, digamos, de las danzas del carnaval. ¿Por qué? Porque si bien algunas vienen de Ciénega, Ciénega de todos modos está conectada con el río Magdalena, ¿no es cierto? Pero fíjate tú, muchas de ellas vienen de Sabana Larga, de Santa Lucía, vienen de Soledad, vienen de Puerto Colombia, es decir, todas de alguna manera están vinculadas con el río Magdalena. El río Magdalena y la música, casi toda la música, no es una música ribereña, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que música como la del garabato, por ejemplo, Te olvidé, ¿no? Yo también con gran delirio y toda esta cosa, es una música ribereña, ¿no es cierto? La coreografía, Eduardo, porque como bien decías, fueron danzas que iniciaron con hombres. Casi todas se iniciaron con hombres. ¿Qué nos puedes aportar en general de las coreografías que observaste? Bueno, la coreografía hay unas cosas muy distintivas y es que hay que pensar en que ellos desfilan, ¿no es cierto? Ellos desfilan o tienen presentaciones en un escenario. Por ejemplo, en la danza hay unas que tienen una coreografía que es casi teatral. Por ejemplo, los indios de trenza, cuando desfilan, pero cuando se paran, ellos tejen una trenza, ¿no es cierto? Haciendo una serie de movimientos, ¿no es cierto? En la que van tejiendo y después destejen la cinta. Entonces, o la trenza. En este sentido, es una cuestión, digamos que, de una dinámica que se ejerce entre ellos en ese sentido de tejer la trenza como una forma, ¿no es cierto?, también de cohesión social, de buscar la manera de estar juntos y una cuestión colaborativa. Unidos. O sea, todas esas danzas tienen una simbología muy especial. Allí hay otras que se basan en mitos, como la danza del Caimán. Y también en defensa, se defendían. Por ejemplo, la de las talaiguas. Los hombres se disfrazaron de mujeres. Esa es un espectáculo. Claro. No, las farotas de Talaigua tienen una historia interesantísima. Imagínate que la danza de las danzas de las farotas de Talaigua se remonta incluso a la época colonial, cuando los españoles abusaban de las indígenas.
las violaban o las abusaban de ellas. Llegaban en la noche y abusaban de ellas. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que los indígenas se disfrazaban de mujer, ¿no? Y escondían el arma. Cuando uno de esos españoles venía a abusar, ellos sacaban el arma, mira, cuidado, Sí. o se defendían, o el tipo, o los amenazaban. O sea, era una forma de defenderse. Entonces, las farotas, y es que hay que tener en cuenta que hay indios farotos y farotas, hay dos danzas que son de diferentes, ¿no? Indios farotos son más o menos, tienen la misma características, que en principio eran todos hombres disfrazados de mujer, pero bien disfrazados, ¿eh? Tú los ves con su maquillaje y todas las cosas, ¿no es cierto? Pero son hombres y no son, pues, gays. Son hombres. Son hombres que se disfrazan, pues, y entonces ellos tienen un baile, incluso en un momento dado ellos todos se reúnen en una especie como de conciliábulo, donde se ve que están tomando decisiones y después salen otra vez, y esa es parte de su coreografía. Ahora, la coreografía, por ejemplo, de la danza del garabato, ¿no? Ellos hacen todo tipo de maromas y hacen zigzag. La lucha de la vida con la muerte. La lucha de la vida con la muerte. Y la culminación es la lucha de la vida contra la muerte y gana la vida. La vida derrota a la muerte y la muerte termina muerta. Aquí no van a alcanzar estos minutos definitivamente, pero ustedes van a tener acceso, gracias a Dios, a este importante libro. Más adelante les vamos a contar cómo. Por lo pronto, los vamos a dejar con la pregunta de la semana. ¿Conoce usted cuáles son las 16 danzas emblemáticas del Carnaval de Barranquilla? En nuestras redes los esperamos para que contesten en Facebook e Instagram. Allí estaremos pendientes de lo que ustedes nos van a contar, si las conocen o no las conocen. Por lo pronto, ya regresamos aquí un momentico para la parte final de Charlas Trendy. Poblado Suites, el confort que usted merece en Barranquilla. Regresamos para la parte final de la presentación de este libro que ya les dijimos, es un libro de colección. Vamos rapidito porque no es mucho el tiempo que nos queda, pero importantísimo. Es un libro que se puede regalar hasta para extranjeros porque es bilingüe, ¿cierto, Eduardo? Es bilingüe. El libro tiene los textos en español y al lado tiene los textos en inglés. Y el prólogo es de un destacadísimo investigador del Carnaval de Barranquilla, musicólogo, profesor de la Universidad del Atlántico, Mariano Candela, que en el prólogo ubica de alguna manera, ¿no?, su experiencia con las danzas y habla sobre también, las ubica dentro de este contexto histórico, ¿no? Y también explica un poco la importancia que tienen estas danzas, ¿no es cierto? Y la pregunta siguiente, Eduardo, ¿dónde lo pueden conseguir las personas? Este libro se puede, nosotros acá lo estamos distribuyendo porque realmente ha sido asombrosa, y ¿no?, yo la creo que recepción. está saliendo del horno. Inclusive nos decía que no han terminado de imprimirlo cuando grabamos el todavía programa. lo están imprimiendo. Así es, entonces yo creo que en Generador de Caracteres podemos poner en las redes tuyas. Totalmente, sí, tanto mi dirección electrónica, digamos, me pueden redes escribir sociales, en Facebook y en en Instagram. Facebook o mandarme un mensaje, en fin. Y por supuesto, nosotros inmediatamente que recibamos la información de una persona interesada, nosotros aquí tenemos ya el personal que enseguida envía el libro previo pago, ya sea en un banco, un giro de alguna manera,
porque la idea es que el libro circule y además a las personas que lo van a comprar de esa manera se le estamos dando un descuento como del 30%. Eduardo es la primera vez que está en Charlas Trendy, no es la primera vez que conversa conmigo, gracias a Dios. Pero sí es la primera vez que está en Charlas Trendy. No creo que sea la última porque además inquieto como él solo, nunca deja de trabajar. Cuéntenos qué viene después para Eduardo Marce. Bueno, durante la pandemia, aquí encerrado, pues... aquí en este paraíso, que ustedes verán ahorita unas tomas de este paraíso donde vive aquí en Salgar Atlántico. Decidí que iba a terminar la biografía del destacado fotógrafo cartagenero Nereo López. Nereo López, mucha gente no lo conoce, pero Nereo López es el pionero del ensayo fotográfico, es también pionero, digamos, de la fotografía periodística, pero desde una perspectiva artística. Él era básicamente un artista. Bueno, Eduardo, para eso y para todo lo que viene, muchísimos éxitos y muchas gracias por haber estado con nosotros en Charlas Trendy. Para mí la gratitud es totalmente para ti, para Telecaribe y un saludo para los televidentes. Bueno, ya ustedes escucharon. Personas así somos las que queremos siempre presentarles aquí en Charlas Trendy. Las mejores charlas de la televisión, entretenidas y que marcan tendencia. La cita el próximo miércoles aquí a las 10 en punto, donde habrá otra charla muy entretenida. Los esperamos.